Bueno, vamos a la segunda parte, la segunda presentación, que será a cargo de Alejandro y su equipo. Denme unos segundos para poder ponerla. Me dices cuando ya esté puesta, Alex, y me vas diciendo. Listo. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Listo, Alex, a la hora que quieras. Sí, permítame. Profe, ¿Sí? ¿Quién me habla? yo, ¿todos los equipos van a exponer hoy? No, nada más ellos dos. Ah, bueno. Sí, el lunes va a ser, quedamos en la otra, ¿no? Nosotros. Ajá, sí, ok. ¿Lo tienes listo hoy o qué? No, por eso le preguntaba, porque me faltaban unas cosas. Sí, no quedamos el lunes. Ok, perfecto. O bueno, yo eso me entendí a mí mismo. No, sí, eso le he dicho. Uh-huh. Buenas tardes. Hola, Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy le vamos a presentar un tema de las sociedades mercantiles. Vamos a abarcar 3 puntos importantes bajo esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Estos 3 puntos son la constitución de dichas sociedades, un ejemplo, bueno, y 2 ejemplos de estas sociedades. En primera instancia tenemos las personales y en segunda las de responsabilidad limitada. Siguiente, por favor. Antes que nada, para poder entender mejor a lo que nos referimos al término constitución, cabe mencionar que este es un acto por medio del cual una sociedad adquiere su personalidad jurídica. Esto se da, como menciona el autor, Castriño, que es el acto jurídico en el que sobresalen 2 aspectos cuyo cumplimiento depende de la regularidad de una sociedad. El primero es la constitución ante un federario público y su inscripción al registro público de comercio, tal como pues mencionan en los 2 textos de abajo, el verde y el morado. Siguiente, por favor. Esta constitución está regulada por el artículo número 5, de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual menciona que dicha escritura de inscripción debe contener los siguientes rasgos característicos. En primera instancia, los nombres, la nacionalidad, domicilio de las personas físicas o jurídicas que constituyen dicha sociedad. Con personas jurídicas nos referimos a entidades morales como empresas. Siguiente en punto sería la razón social o denominación, el objeto o finalidad social, el importe del capital, la expresión de cada socio aporte, ya sea en dinero o en bienes, independientemente de lo que ellos vayan a hacer, es el valor que le atributo de estos y el criterio seguido de la valoración. El importe del fondo legal igual forma parte de esta escritura, el domicilio, la duración, la forma de inscribir y las facultades de los administradores, el nombramiento de los administradores, así como el reparto de ganancias y pérdidas para los socios. En los casos en que la sociedad haya que resolver anticipadamente, las bases para la liquidación de la sociedad y el modo para designar los liquidez. Siguiente, por favor. Bueno, para la cuestión de dicha sociedad, pues ya mencionamos los puntos que debe tener dicha escritura. Ahora vamos a pasar a los pasos importantes. Una vez, bueno, el punto de la autorización de uso, denominación o razón social. Ese es el primer paso para constituir una sociedad mercantil y consiste en obtener una autorización de uso, de denominación o razón social, que es una resolución emitida por la Secretaría de Economía para usar el nombre de una sociedad o asociación
que permite individualizarla y distinguirla de otras. Esto deja de lado, por ejemplo, aspectos como régimen jurídico, especie u modalidad. El siguiente punto es la redacción y protocolización de la escritura o póliza constitutiva. En base al artículo 5 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta dice que una vez que la Secretaría de Economía autorice alguna de estas propuestas de denominación, razón social o denominación social, se debe declarar, redactar o protocolizar la escritura o póliza constitutiva de la sociedad. De igual manera tenemos la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, o SAT, la cual dice que una vez que la acta constitutiva se encuentra protocolizada y legalizada, se procederá a la inscripción del Servicio de Acción Tributaria. En ese trámite se obtiene una cédula de identificación fiscal que contiene un número de registro federal de contribuyentes o RFC para la empresa u sociedad que se tenga por realizada. Siguiente, por favor. Bueno, y por últimos puntos, tenemos la inscripción en el Registro Público del Comercio, el cual, como ya mencionamos en diapositivas anteriores, tiene que considerar ciertos requisitos, que va desde el nombre, nacionalidad, los socios, los bienes bueno, lo que aporta el socio, las administraciones, entre otros aspectos característicos que constituyen dicho documento. Bueno, en esta inscripción se protocoliza el acta constitutiva, como igual que ya mencionamos en actividades anteriores, se establecen todos los parámetros bajo los cuales se va a regir esta sociedad. Ya les decía, el nombre de los que contribuyen en esta, los bienes, cómo se reparten los porcentajes dentro de esta empresa. Bueno, finalmente, este trámite se lleva a cabo ante notario público o corredor público, como decía, se llama. Y, bueno, en este debe escribirse la empresa, los bienes inmuebles que la conforman, sus fines, objetivos y metas comerciales. Una vez escrito es un acto, escrito el acto en la base de datos, se emitirá una boleta de inscripción, la cual será entregada al interesado y contendrá un folio mercantil electrónico, bajo el cual se encuentra registrada en la sociedad. Otros trámites adicionales a si la sociedad existe, es la inversión extranjera o inversión neutra en el capital social, que deberá presentarse una solicitud de inscripción ante el Instituto Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía, dentro de los 40 días hábiles siguientes al inicio de operaciones del territorio nacional. Asimismo, dependiendo del giro de la sociedad, será necesario llevar a cabo su inscripción en otros organismos y la realización de otros trámites para que se pueda llevar a cabo sus operaciones. Siguiente diapositiva. De igual manera, bueno, una vez establecidos los parámetros bajo los cuales se va a constituir una sociedad mercantil, pasamos a un ejemplo de una sociedad, en este caso la sociedad personal y de personas, perdón, la cual en los registros dice que son aquellas en las que se conocen todos los socios, es decir, en la sociedad que tiene como negocios, patrimonio, solidaria e ilimitadamente con las obligaciones, que da derecho a todos los socios a administrar la sociedad. Es decir, que aquí no hay administradores, aquí no se encuentra básicamente lo que es un administrador determinado, sino que todos tienen la libre disposición de actuar sobre la sociedad. Es como decir que todos son dueños. Dice que en este tipo de sociedades se encuentra la sociedad colectiva y comandita simple. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las características esenciales de las sociedades de personas es que es un negocio no constituido como corporación, propiedad de dos o más personas que actúan voluntariamente como socios o copropietarios, sino que este tipo de negocio es ampliamente utilizado en los pequeños negocios. Podría considerarse como ejemplos, no sé, no empresas grandes, porque ahí dice que se establece una copropiedad. Entonces, los dueños de esta sociedad son personas responsables personalmente de todas las deudas de un negocio. Es como les decía, la responsabilidad no recae solamente en una persona, sino que se amplía a que todos los participantes de esta sociedad interactúen y tengan un papel importante dentro de esta sociedad. Desde el punto de vista contable, la sociedad es considerada como una entidad de negocios separada de los asuntos personales de sus propietarios.
Los activos de una sociedad que no pertenecen al negocio pertenecen a todos los socios. Siguiente diapositiva, por favor. Entre las características, bueno, ese es un pequeño resumen que realizamos de las características que consideramos que fueran importantes. La primera es que no es una entidad legalmente separada, por lo que le decía, es responsabilidad personal por las deudas del negocio. Contablemente es una entidad separada de sus dueños. Renta gravable para los socios y todos los socios poseen autoridad gerencial. Es lo que le decía, que todos tienen esa participación dentro de la misma sociedad. Es decir, que nadie es administrador, sino que todos participan de manera voluntaria para que todo pueda funcionar de manera correcta. Y se forma una nueva sociedad con un cambio de socios. Igual se habla del contrato de sociedad. Dice que toda sociedad necesita un contrato de sociedad cuidadosamente escrito por separado antes que la empresa empiece sus operaciones. Este contrato es un acuerdo entre los socios en 4 de sus derechos y responsabilidades y expresa las responsabilidades de los socios individuales, la forma en cómo será designada la utilidad neta y las cantidades de activos que se le permite retirar a los socios. Un contrato de sociedad no evita que surjan conflictos entre socios, pero sí proporciona una base contractual para su resolución. El siguiente tema va a ser explicado por mi compañera Yasmín. Sociedad de responsabilidad limitada y por mí. Les doy la palabra a mi compañera. Sí, ya salió. ¿Salió Yasmín? ¿Ya salió Yasmín? Entonces creo que no, maestra. A ver, nada más chequen si no va a regresar, porque Sí, ¿puedo continuar? pues sí. Bueno, una sociedad limitada es un tipo de sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad frente a terceros está limitada al capital que el socio ha aportado. Es decir, que, bueno, en este campo solamente se delimita lo que el socio, a la redundancia, ha aportado a esta sociedad. Dice, bueno, el capital de esta empresa está integrado por las aportaciones de todos los socios, que a su vez se divide en participaciones sociales, indivisibles o acumulables. Un aspecto importante que solo podrán ser objeto de aportación social, perdón, le decía, de aportación social. Maestro, como que se va la pantalla. ¿A todos les está pasando? No, yo lo veo. Yo igual lo Yo veo. igual lo puedo ver. Ya. Creo que se me fue el internet. Les decía que puede ser derechos, bueno, que la aportación social de en sociedad puede ser bienes o derechos patrimoniales susceptibles a poder ser valorados económicamente, es decir, monetariamente en dinero. Las aportaciones de estos socios pueden tener un valor económico, por lo que en ningún caso pueden ser trabajos o servicios. Las características de esta sociedad son precisamente la denominación social, número de socios, responsabilidad de socios, capital, división del capital, clase de socios y constitución. Primero nos encontramos con la denominación social. Bueno, la denominación social o razón social es el nombre en el que se va a conocer la empresa. O sea, el nombre con el que, por ejemplo, no sé, Bimbo o Coca-Cola o tal cosa. Esta se le llama denominación social. Es la única que debe estar claramente expresada en el documento constituyente de la empresa y debe ser el nombre de los socios o una referencia al objeto social más la palabra limitada. Por lo que esta denominación social de una empresa viene a representar la característica primordial. Ahora pasamos al número de socios. Bueno, la normativa establece que debe tener un mínimo de un socio para poder constituir esa sociedad, aunque no establece un máximo. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas jurídicas
humorales, como se le llama, o como cualquiera llamarse. Aunque estas empresas están controladas no solo por un socio, esta recibe la sociedad limitada unipersonal. Eso es cuando es considerada solamente cuando una persona es socia. También nos encontramos con otra característica que es la responsabilidad de socios. Como ya les mencionaba al principio, la responsabilidad de esta se limita al capital aportado y es solidaria entre ellos. Esto permite que los socios no respondan ante las deudas con su patrimonio personal. Es decir, que por ejemplo, si sucede algún percance, o sea, todos van a aportar una pequeña parte para que se pueda cubrir o se pueda condonar dicho problema. Bueno, el capital, otro aspecto importante, bueno, la ley general de sociedades mercantiles nos dice que para constituir la sociedad pues, de responsabilidad limitada es necesario un capital mínimo. Bueno, aunque no obstante, este capital aportado puede ser una aportación monetaria o una aportación de una especie, por ejemplo, un bien, como ya mencionaba anteriormente. Igual nos encontramos en la división del capital, el cual se divide en participaciones sociales, y cual cuya ciertas limitaciones legales, como ya lo mencionaba anteriormente. Para la constitución de esta se realiza mediante estatutos o escritura pública firmadas ante notario y representados posteriormente por el registro mercantil, aunque es necesario detallar que las aportaciones que realiza cada socio y el porcentaje de capital que le corresponde. Los regímenes bajo los cuales se da la responsabilidad limitada son la fiscalidad o sociales. Primeramente tenemos la fiscalidad. En esas empresas declaran que el apartado de impuestos sobre sociedades. Y en cuanto a los órganos judiciales, es a la Junta General de Socios. Bueno, este es un órgano que expresa los acuerdos de voluntad del conjunto de socios y cuya competencia se extiende fundamentalmente a tiene principalmente como objetivo la censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales, aplicación de resultado, el nombramiento y separación de administradores, liquidadores y auditores de cuentas, modificación de estatutos sociales, aumento o reducción del capital social, transformación, fusión, escisión de la sociedad, disolución de la sociedad, etc. Indicadores, por ser un órgano ejecutivo y representativo, se lleva a cabo por la gestión administrativa diaria de la sociedad limitada y la representación de la entidad en sus derechos, en sus relaciones de terceros, única y exclusivamente pueden ser nombrados por la Junta General. Básicamente, ese texto nos dice que los administradores simplemente pueden ser denominados por la Junta General en sí. Bueno, salvo estatutos que digan lo contrario y que se requiere la condición de socio para ser nombrado administrador. O sea, simplemente los socios pueden ser administradores. Las ventajas que tiene esta sociedad es que no siempre es la mejor opción cuando se requiere crear una empresa con varios socios. Bueno, entre las ventajas que podemos mencionar, se puede decir que se trata de una modalidad apropiada para la pequeña y mediana empresa. Como les decía, bueno, principalmente se añade a las que son las pequeñas empresas. Bueno, otra ventaja es que es un régimen jurídico más flexible que el de las sociedades anónimas. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales se limita a las aportaciones del capital, como ya les mencionaba anteriormente. También cuenta con una gran libertad de pactos y acuerdos entre los socios. El capital social mínimo es reducido y no establece un capital máximo. Además de que, por ejemplo, no existe porcentaje mínimo ni máximo para capital por socio. Y permite la posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero. Al igual que no establece un límite mínimo ni máximo de socios. Lo cual permite la posibilidad de nombrar a un administrador de carácter indefinido. Entre las ventajas de esta sociedad es que se trata de una figura, bueno, de una forma jurídica muy restrictiva respecto a la transmisión de las participaciones sociales. Como ya les decía, puede ser un régimen limitado, en que cada quien solamente interviene en su parte. Esta es un poco restrictiva en cuanto a las participaciones de transmisión. O sea que no puedes transmitir tus derechos a otra persona. Es muy estricto en ese punto. Otra desventaja es que la necesidad de la escritura pública
para la transmisión de participaciones. O sea, sí se puede, pero tienes que tener una escritura pública que avale dicha transmisión de participación. Otras ventajas es la garantía de los derechos sociales, que queda limitada simplemente al patrimonio social y obliga a llevar contabilidad. Bueno, en cuanto a la gestión, supone unos gastos mayores que el empresario individual y las comunidades de bienes o sociedades civiles. De igual manera, prohíbe ciertas competencias al administrador, salvo cuenta con la autorización de la Junta. Bueno, igual los socios siempre son identificables por ser muy pocos, realmente por el carácter de esta sociedad, por ser de pequeñas y medianas empresas, o sea, no requiere de tantos socios. Y este no puede emitir obligaciones y no puede cotizar en la bolsa. Pero, por ejemplo, me gustaría preguntarles a ustedes, ¿alguno de ustedes sabe qué significa que alguna sociedad responda de forma limitada? Bimbo sería una de esas, ¿no? Pero, ajá, ¿por qué crees que responde de forma limitada? Porque creo que no tienen más de 50 socios y solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Ok. Recordemos que el término, bueno, responsabilidad, radica en obligaciones que tiene una persona o una sociedad. Imaginemos esto, cuando una persona física o jurídica adeuda algo a alguien, es responsable de dicha deuda y no tiene obligación de pagarla. En caso de no hacerlo, tiene que afrontar una serie de consecuencias que, en el caso de un, por ejemplo, autónomo, suponen tener que hacer frente a esas deudas con su patrimonio presente y futuro. Bueno, básicamente el término de responsabilidad limitada supone tener un límite máximo de bienes con los cuales se afronta la deuda. Es decir, que los socios solo responderán a las deudas sociales en relación a sus aportaciones de capital en el momento de constituirse la sociedad. Eso básicamente significa que algunas sociedades respondan de forma limitada. ¿Alguna pregunta? Entonces sí sería Bimbo en una sociedad responsabilidad limitada. No. No. Les voy a explicar qué pasa ahí, porque de hecho, de repente al principio como que te me hiciste medio bolas, Alex. Y hay que tener cuidado con este tipo de sociedades. Tú mencionabas, o eso yo entendí, o eso fue lo que quisiste entender, que este tipo de sociedad se podía formar con una persona, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es erróneo lo que me dices. Todos los tipos de sociedades, todos, el mínimo son 2 personas. Por eso se hace una sociedad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo que tú ahí te hiciste medio bolas es que puede haber un solo socio, es decir, socio y socio. Solamente tenemos un socio. Yo solamente voy a tener un socio, ¿se entiende? Y para Sería yo como poder que yo, tener... ¿Cómo? sería como que yo tenga una empresa, bueno, que yo quiera crear una empresa y tenga un socio solamente. Exactamente. Entonces estás hablando de 2 personas. Es decir, este tipo de sociedad se conforma de 2 personas hasta 50 personas. ¿Ok? Sí. Ninguna sociedad, no hay sociedad que no sea menor a 2. Es decir, cuando tú quieres formar o crear una empresa y eres una sola persona, entonces eres una persona con actividad empresarial. Una persona física con actividad empresarial. Pero ya cuando se forman otra persona, ya hay una sociedad. Tengan cuidado con eso. Ahora, en resumen, lo que mencionaba Alex, para que tampoco se hagan bolas, porque bueno, sí también la pregunta, por eso tú lo decías, Janet, entonces Bimbo puede ser, ojo, el tipo de sociedad se constituye o se realiza o se arma a partir de que se va con el notario público o el corredor público, ¿ok? Ahí se decide qué tipo de sociedad hay. En las sociedades de responsabilidad limitada quiere decir que cuando se crea, el capital con el que se crea, es decir, si yo llevo, digo, son 100,000 pesos con lo que estoy creando mi sociedad,
y resulta que yo en alguna cuestión de deuda ante el SAT o ante cualquier situación de crédito, yo puedo responder hasta 100,000 pesos y eso no sobrepasa, es decir, si yo no puedo pagar esos 100,000 pesos, esa deuda no va a sobrepasar a mis aspectos individuales o a mis aspectos personales. No voy a tener que pagar de mis cuentas o de mi dinero lo que está ahí. Yo nada más la obligación que tengo es hasta la limitación que tengo a la forma, al día que cree la empresa o la sociedad. ¿Ok? Sí. Y así ya no se pone en riesgo mi propio patrimonio. ¿Ok? Bueno, ya quería decirlo porque para que no se hicieran bolas, porque vi como que ahí de repente, Alex, te hiciste bolas. Ok. Gracias, maestro. ¿Es todo? Sí, maestro, gracias. Bueno, ok. Aquí, híjole, Alex, los voy a sancionar muchísimo porque había cosas que les dije que tuvieran cuidado. Yo les comenté que no podían leer y tu presentación se basó en lectura. Otra cosa de las cuales, digo, por ejemplo, al final, como lo explicaste, aunque te hiciste un poco de bolas, si hubieras hecho toda la presentación así, hubiera estado sensacional, porque eso es las cosas que se piden o que yo pido en una presentación. Por otro lado, hubo mucho texto en tu presentación y yo les dije, nada más pongan los aspectos importantes y de ahí ustedes, aunque lo estén leyendo, que no parezca que lo están leyendo, lo van a explicar, ¿entiende? Es decir, en la presentación no metan tanto texto, no es una buena presentación. Es más, yo les puedo decir que se perdían, no sé si me van a decir que sí, seguramente, se perdían cuando ellos estaban tratando de leer lo que pusiste, se perdían por estar leyendo y por estar escuchándote. Entonces, ni una ni otra, ¿ok? Tengan cuidado con eso. ¿Qué equipo eres? ¿El 2, me imagino? ¿Sí? ¿Alex? ¿Aló, aló? Creo que se fue, profe. No, Ok. profe. Se decepcionó y se fue. Pásenme los nombres de Alejandro. ¿Cómo se apellida? Ye, Kawich Ye. ¿Cómo, perdón? Kawich Ye. Otra vez, por favor. Se oye muy chueco. Kawich Ye. Kawich, Hugo Alejandro. Ye, Hugo. Hugo Alejandro. Y, oigan, ¿qué pasó con esta niña? Yasmín estaba aquí, pero se salió. ¿Cómo se apellida Yasmín? Pech Canul, Pech creo. Canul. Yasmín. Yasmín. Marisol. Marisol Yasmín, algo así. Ok. Muy bien. Bueno, pues no les voy a poder dar la retro, pero ahí les va lo que es la tarea. Uy, también se fue este niño. Alejandro. Israel también. Bueno, Sí. ahí les va, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y quiero que pongan mucha atención. Pongan sus cámaras para ver sus caras, por favor. No quiten sus videos, por favor. Bueno, ¿qué es lo que se requiere para la próxima sesión o para las próximas sesiones? Ustedes ya hicieron la presentación. Por tanto, ahorita voy a abrir una liga en la plataforma donde en la primera parte, la que está hasta arriba, van a subir van a subir 10 preguntas, ¿ok? Esas 10 preguntas las van a poner, saluda mínimo, asomas y no saludas. Van a poner 10 preguntas en blanco en su presentación, es decir, en la primera liga donde dice tarea, y con la instrucción, van a subir el archivo de sus preguntas, de su presentación. Van a hacer un cuestionario para que nosotros resolvamos. Exacto, pero en la primera que van a subir su cuestionario contestado, es decir, en la primera donde va a decir la instrucción de la tarea, ahí van a subir el archivo con sus preguntas contestadas. Y en la segunda liga donde va a decir entrega tarea 2, ahí van a subir su presentación
Y dentro de su presentación van a poner una plantilla con las 10 preguntas sin responder. La primera tarea, que es la que va hasta arriba, bueno, la misma tarea, ¿no? La de la respuesta de sus preguntas. Ajá. Esa la voy a tener yo, es decir, se va a subir a plataforma y no van a tener acceso a los demás. ¿Ok? La idea es que ustedes se lo manden a sus compañeros y sus compañeros las suban, esos cuestionarios, los suban el día domingo. Ahorita por vía de mientras va a haber 2 cuestionarios. Ajá, los del equipo 1 y los del equipo 2. Y los cuestionarios, por ejemplo, el equipo 1 ya va a tener la respuesta de uno de los cuestionarios y el equipo 2 la respuesta de esos cuestionarios. ¿Entendió? Y los demás tienen que hacerlo. Son un cuestionario de 10 preguntas. Ajá, Una con respuestas y una sin respuestas. exacto. Va a abrir usted 2 links para que se le pueda subir un cuestionario con las Es respuestas. más, mira, se lo voy a poner ahorita fácil. Déjame hacerlo con otro grupo. Pero para que lo entiendas, lo veas gráfica. Me dicen cuando ya tengan la pantalla. No. ¿Ya tienen la pantalla? ¿Ya ven la pantalla? Ok. Sí. Ok. Ustedes van a ver en sus actividades, van a ver, por ejemplo, tarea 2. Sí. Ahorita les digo, la voy a subir con las mismas instrucciones, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a abrir aquí, en donde dice tarea 2, y van a subir ahí su cuestionario de los que ya pasaron. Es decir, Janet, tu equipo y el equipo de Alejandro lo van a subir aquí el cuestionario respondido, el de ustedes, el de cada uno de sus equipos. ¿Se entiende? O sea, tú, Janet, vas a subir el tuyo, ya respondido, y a Alejandro le dicen que suba el de él, respondido en esta pantalla. Aquí. Ok. Y en esta 2, donde dice entrega, tarea 2, ajá, se meten y ahí van a subir su presentación. Con la última plantilla de su presentación van a hacer las preguntas en blanco. Esas se las van a pasar a los demás equipos para que ellos las respondan y las suban acá. Profe, solo una persona por equipo va a subir. No, suban a todos igual. Copy paste. O sea, pongan, ¿qué van a subir aquí? En esta va a subirse y yo voy a saber quién la sube, ¿no? Porque esto se va a la plataforma. Pero en esta van a subirla en esta, Janet, con su nombre. Van a poner ahí presentación, equipo 1, o pongan nada más, equipo 1, tu nombre empezando por apellidos completo. Tu nombre completo empezando por apellidos. Ok. ¿Ok? Y ahí lo vas a subir tú, lo va a subir Mer. O sea, cada una de tu equipo, de las personas de tu equipo, van a subir. Y yo sé que va a ser un copy-paste, pero súbanlo para tener todos. Ok. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? De mi ¿Alguna? parte no. Bueno, Sí. tienen hasta el domingo para subirlo. Le explican a Para mí- Alejandro. Y la pregunta con respuestas y para que los demás suban cuestionarios, ¿no? Exacto, porque los demás las tienen que contestar tu encuesta, pero no les vayan a pasar la respuesta. La idea es que lo hagan ellos, para que ellos aprendan. Aquí no va a ser de tener las mejores respuestas, no es competencia ni nada. ¿Vale? Ok, profe. ¿Ah? Bueno, ¿dudas? No. Negativo. Ok, jóvenes, pues bueno, pues me dio mucho gusto, como siempre, volverlos a ver. Y nos vemos el día lunes. Por favor, tengan sus presentaciones listas. Hablen con Alejandro, explíquenle a Alejandro, a Yasmín y a los que faltaron, por favor. Y ahorita yo pongo las instrucciones en la plataforma. ¿Vale? Bueno, pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Que les sea leve. Bueno, profe. Días que faltan. Cuídense mucho. Cuídense, suerte. Gracias. Bye, bye. Bye. Bye.